Soy Antonio Lara, artista visual rancagüino. Desde pequeño me ha llamado la atención las formas, los colores y representar los espacios que me rodean. A mis 33 años, esa misma inquietud me ha llevado a profesionalizar mi quehacer artístico. La experimentación y la investigación en cuanto a soportes y materiales me ha llevado a poder ostentar ahora con más de una docena de exposiciones abiertas al público a lo largo del país. Deseo mostrar el desarrollo de mi obra, que tiene un piso importante desde la academia, pero que posteriormente se desenvuelve y se desarrolla en la experimentación de soportes y materiales. Desde el Artes Visuales nació esta inquietud de generar un proyecto personal titulado Mestizo, y que tiene que ver o se relaciona a nivel conceptual con la llegada del español a América y el entrecruce con los pueblos originarios. Toda esta idea como a nivel de concepto se cuaja en esta pintura experimental, como ya lo dije, bajo la bandera del expresionismo figurativo, donde esta tendencia artística me permite poder deformar imágenes y tener un imaginario básicamente sin límite. La técnica empleada en Mestizo se relaciona con el esgrafiado. El esgrafiado es una técnica que proviene del diseño, que consiste en raspar una superficie y dejar expuesto lo que está abajo. Es de esta manera que ejecuto las pinturas. El soporte con el que ya llevo harto tiempo trabajando es PVC. Este se puede encontrar botado en las calles, son elementos publicitarios o que se utilizan para propagandas varias. Posteriormente a que ya la obra está finalizada, esta es iluminada por la parte posterior y queda esta suerte como de una pintura lumínica que pololea un poco con la instalación y se torna la luz un elemento sumamente importante en esta. Esta luz que está presente en esta muestra y específicamente en la proyección análoga, donde se pueden apreciar los tres cráneos, habla de un dios. Esa obra tiene por título Los Tres Tiempos. Básicamente habla de la muerte, habla como tiene un elemento unificante con el resto de las obras a través de la luz, y básicamente esta luz hace alusión a Dios. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a la primera exposición que la Galería de Arte de la Universidad Católica de Temuco inaugura este año 2021. Quiero saludar especialmente a la decana de nuestra facultad, María Sandor Vallespir, saludar también a la jefa de carrera, licenciatura en Artes Visuales, Daniela Gaete Fontirroy, a mis colegas, profesores del Departamento de Arte, como también a los estudiantes que están presentes en esta ceremonia. Hemos querido iniciar nuestro ciclo de actividades de este año 2021 con Mestizo. Es la obra pictórica de Antonio Lara, quien es egresado de nuestra casa de estudios desde el año 2013. La obra que vamos a ver ahora, Mestizo, ya estuvo expuesta en la Galería de Arte de nuestra universidad. Estuvo expuesta de modo presencial el año 2018. Ahí pudimos ver el resultado del proceso creativo que Antonio Lara llevó hasta ese momento y que no se ha detenido hasta ahora. Por lo tanto, lo que vemos hoy día es la proyección de lo que Mestizo fue en algún momento.
nos parece muy interesante el hecho de que esta muestra de alguna manera vuelva a su alma mater, vuelva al lugar donde la vio crecer, pues es en este mismo lugar, la Galería de Arte, donde Antonio en su momento, en aquella mañana, dio su examen de grado, un espléndido examen de grado que le permitió de alguna manera tomar la decisión de llevar una vida como artista. Creemos muy importante que nuestros estudiantes de la carrera, a quienes por supuesto vuelvo a saludar con mucho cariño, sobre todo a nuestros estudiantes de primer año de la carrera, puedan observar, descubrir el trabajo de alguien, un compañero, un par, que recorrió el mismo camino que ustedes están enfrentando hoy día. Alguien que ya de alguna manera dio una vuelta a su proceso formativo, a su proceso creativo, donde interactuó, por supuesto, con nosotros los profesores, con los estudiantes, y de alguna manera de donde eh, parte importante de su vida se desarrolló y donde se desenvolvió lo que más tarde se iba a configurar como esta idea de artista visual, que hasta el día de hoy Antonio lleva de manera, digamos, muy comprometida. Por eso nos parece una decisión muy bella el invitar a Antonio Lara a que vuelva con Mestizo, un mestizo que ha crecido, un mestizo que ha madurado y que ahora en estas circunstancias nos parece muy importante poder volver a revisar. Antonio Lara es un artista nacido en Rancagua, Chile, licenciado en Artes Visuales de nuestra universidad. Como les contaba, luego de rendir su examen de grado, decide enfrentar su vida como un artista visual. Ha recorrido muchas salas a lo largo del país con este proyecto itinerante. Por lo tanto, las obras que vamos a ver están acostumbradas a viajar, están acostumbradas a desplazarse, están acostumbradas a aterrizar en distintos espacios de exhibición de nuestro país. Nos parece muy poético que ahora de manera inmaterial podamos volver a revisarlas. Mestizo, de alguna manera, desde mi punto de vista, cristaliza todo lo que Antonio ha aprendido, ha experimentado a lo largo de su carrera como estudiante y luego como artista, respecto no solamente a aspectos que tengan que ver con la técnica, que tengan que ver con la aplicación de ciertos procedimientos plásticos, que son muy importantes dentro de la formación, sino también aquellos elementos que tienen que ver con la reflexión, con el análisis del mundo real, el análisis de nuestra historia reciente, de nuestra historia antigua, nuestra historia latinoamericana, el derrumbe de ciertos mitos modernos, la violencia con la cual ha crecido todo nuestro continente latinoamericano. Todas estas reflexiones en la imaginación, en la intuición de Antonio se cristalizan en una muy impresionante iconografía, distintas imágenes que afloran desde la superficie de los cuadros y los cuales a la vez son retroiluminados. Cada cuadro tiene un sistema de iluminación en particular que lo hace único. Es una imagen en este caso que expresa, además de texturas, además de líneas, además de formas, algunas reconocibles y otras no, también expresa luz. Por lo tanto, ese elemento también le da un profundo carácter dramático al montaje, tanto el montaje físico como el montaje que hemos ideado acá en esta ocasión para poder mostrarles a ustedes. Sin más que agregar, sin ánimo de intentar profundizar en el contenido de Mestizo, quiero dejarlos con ustedes aquí a Antonio Lara. ¿Me escucho? ¿Bien? ¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Gracias por tus palabras, profesor Renzo. Estoy muy contento de esta invitación en otro formato, pero que sin duda me llena de alegría el poder estar acá nuevamente como ustedes. El profesor Renzo ya habló un poco bueno, mi nombre es Antonio Lara, soy de la sexta región, rancagüino,
me formé como licenciado en artes visuales en la escuela en Mechacalira, en la Universidad Católica de Temuco. Egresé el año 2014 y bueno, voy a avanzar un poco, voy a contar sobre aspectos generales de este proyecto que se titula Mestizo, aspectos conceptuales y técnicos en la creación de este. En pos del tiempo también voy a tratar de ser breve con esto, ya que en un rato más se van a revisar puntualmente cada una de las obras, las cuales van a ir acompañadas de mi relato como autor sobre estas mismas, que tiene que ver un poco desde dónde nacen estas iconografías, estas ideas o esta suerte de relato pictórico que quiero representar en cada una de estas. Ya finalizando mi periodo como universitario, me toca el proceso de realizar mi proyecto de título y mi tesis, el cual fue bastante, ¿cómo lo puedo decir? Fue una recopilación de conocimiento a través de la historia y de elementos que permitieron cuajar y poder llevar adelante este proyecto. Una pequeña pregunta, como no veo a nadie en la pantalla, ¿me están escuchando? ¿Todo bien, cierto? Sí, me imagino que sí. Bueno, esperamos que sí. ¿Sí? Sí, ya, lo cierto. Ya finalizando mi proyecto de título, perfecto. Es cuando decido o siento que tengo en manos algo para crear, para poder profundizar y armar esta idea de un cuerpo de obra. Uno casi siempre tiene ideas sueltas de lo que es como una obra de arte, uno puede representar miles de escenas o cosas, pero cuando realicé mi tesis me di cuenta que tenía una investigación, una sistematización y agrupé conocimientos desde distintos focos que me permitió a mí poder tener y conformar un relato, sí, un relato desde la teoría, desde el conocer cuando llegaron los españoles a América. Bueno, Mestizo, volvamos a eso, es un relato pictórico que narra desde la llegada del español a América hasta nuestros días. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 siglos que yo patudamente intento representar desde la pintura. Esos serían como los aspectos conceptuales, la llegada del español a América y el intercruce con los pueblos originarios. Más tarde vamos a hablar sobre los aspectos técnicos de esta misma. También quiero vincular algo que se relaciona con mi último, o sea, como con el término de mi periodo como universitario, es que trabajé en la Galería de Arte de la misma universidad. ¿Por qué comento esto? Lo comento ya que la experiencia que yo tuve en ese espacio físico me permitió poder el saber cómo se realizaba de la mejor manera o ver el mar de posibilidades que existía en la ejecución de un montaje de una obra de arte. Y toco este punto porque siento que en este cuerpo de obra mestizo, que narra procesos históricos de un momento a otro momento, también tiene harto de lo que aprendí, por ejemplo, en ese espacio físico, de la importancia del montaje o del aura que puede llegar a tener la presentación de una obra de arte. Bueno, ya entonces hablé de la galería, hablé de procesos, o sea, de aspectos conceptuales de Mestizo. Ahora quisiera hablar de los aspectos técnicos de esta obra, este relato que habla sobre el colonizaje y mixtura entre cosmovisiones desde del europeo a los pueblos prehispánicos. El soporte que se utiliza en Mestizo es plástico, es PVC. Estos soportes son sacados de la calle. Yo no los compro.
debo reconocer que los robo como un acto político, pensando en el contexto como de llegada del español a América, saqueo, robar, ocupo este soporte PVC robado. Es aquí donde se ejecutan las pinturas. Este material que es plástico, que se aleja un poco de la academia, o claro, de lo formal, como ya dije. Hace un rato estábamos hablando sobre la experimentación. Y la experimentación ha sido uno de mis pilares o motores más importantes para el generar arte. Entonces, es aquí cuando llega esta materialidad desde el juego, desde el probar cómo desde el probar soportes y experiencias nuevas. Bueno, ya está un poco confuso esta parte, pero el PVC es el soporte que se utiliza. La técnica que se emplea sobre este PVC se llama esgrafiado y consiste en raspar una superficie y dejar expuesto lo que está más abajo. Esta técnica proviene del diseño, o sea, como si uno lo googlea, existe esta técnica que viene desde el diseño, pero también si, por ejemplo, tú puedes googlear y ver que existen esgrafiados, no sé, de culturas prehispánicas, donde se hacía esgrafiado en piedra, otras cosas sobre cerámica. O sea, la verdad es que no es una técnica nueva. Y bueno, es aquí cuando decido que este va a ser el soporte que voy a utilizar para llevar a cabo mi proyecto. Este proyecto estuvo 3 años cocinándose, en los cuales estuve ejecutando esta obra que habla sobre ciertos periodos desde la llegada del español a América. Cuando pasemos a hablar de cada una de estas, se van a evidenciar procesos y momentos específicos dentro, no sé, por ejemplo, en la colonia, o en la República en Chile, o algo más contemporáneo para el siglo XX, que son relatos varios. También quisiera hacer un alcance que tiene que ver con el llegar a esta técnica experimental que es esgrafiado sobre PVC. En la universidad, en el taller de grabado, nos mostraban diversas técnicas, y una de estas técnicas que llegó a nosotros es la monotipia, que es un grabado que pertenece a esta gran familia, pero que tiene como cualidad todo lo contrario a los otros tipos de grabados que existen, que uno puede sacar un número muy grande de copias. En estas solamente puede sacar una. El soporte que se utiliza para hacer la monotipia es vidrio. Se pueden ocupar gubias, lápices o elementos para poder rayar esto, de los cuales posteriormente se saca una copia. ¿Por qué menciono esto? Es que la monotipia fue como la técnica previa para pasar al esgrafiado, que era algo que no conocía hasta ese entonces, pero me llevó a este cuerpo de obra que es el que estoy presentando ahora, que se titula Mestizo, y, y que de alguna manera desplaza toda esta idea de monotipia. Siento que lo que yo hago es pintura, pero coquetea y pololea mucho con el grabado, con esta idea de hacer una incisión en la superficie y dejar un relato plasmado. Eh, Nos quedan, no sé si estamos bien con el tiempo, tal vez podamos pasar a las obras o comentar algo más. Así que no sé si Pasemos a las obras. yo creo que sí, puede ser. Pasemos a Sí, la obra. sí.
Bueno, claro, ahí voy a ir pidiendo por favor que sea pausado. Ahora quisiera detenerlo, por favor. Eh, bueno, igual es un poco complejo este formato para todos los que me están viendo y escuchando. En algún momento sentí que estaba hablando solo y que no había nadie al otro lado. Pero bueno, quiero mencionar que, bueno, ahora vamos a ver el total de las piezas que compone Mestizo. Y para poder contextualizar bien esto, que es un cuerpo de obra que está compuesto por, hasta el momento, por 15, no, por 18 obras, eh, relatan momentos específicos del siglo XV hasta el siglo XXI, donde van a haber relatos que son muy alejados uno del otro, otros más próximos, qué sé yo. Entonces, y también comentar de que al hacer como mediación de una obra, van a haber estos aspectos que uno va a mencionar, unos que tienen que ver como con los espirituales, desde cuando tú eres creador, cuando piensas en algo, cuando decides incorporar elementos, no sé, a nivel compositivo, a nivel estético, que dicen muchas cosas. Entonces, no vamos a tener un relato lineal o una historia que inicia y termina. Mestizo tiene este título y se agrupa este número de pinturas, pero tal vez me faltan más pinturas, no lo sé. Pero bueno, vamos a pasar como a contar un poco sobre cada una de estas. También quiero mencionar de que Mestizo es una mezcla de iconografía del arte prehispánico que se utilizaba para ceremonias, eh, para diversos tipos de actividades que tenían ellos, no sé, en relación a su cosmovisión, al igual que cómo llega el español a América con, con, con la idea de religión, de catolicismo, de Dios, a imponer, y cómo se mezclan esto. Así que ahora vamos a hablar un poco sobre esta gran mezcla que hay de ideas, conceptos y simbolismos que tiene cada una de estas pinturas. Así que ahora sí pudiéramos pasar. Eh, Esta primera pintura que vemos es de la técnica que ya mencioné, es grafiado sobre PVC. Bueno, aquí puedo contar un poco sobre la técnica. Y todas las otras tienen la misma ejecución. Si se amplía tal vez o sea, sale como el total de la obra, agradecería, por favor. Gracias. Ya, el soporte en el que estamos viendo que está esta obra es el PVC. Este PVC que es robado de la calle como un acto político, es cubierto con una pintura negra en su totalidad. Después de que se seca esta pintura, se toma una gubia o algún elemento que sirva para raspar. En mi caso es un cartonero, que esa fue la herramienta que encontré que mejor me calzaba para poder realizar este tipo de técnica. Y básicamente lo que se hace es raspar la superficie y queda expuesto lo que está más abajo. Por ejemplo, tenemos en este primer plano, en el tercio inferior, horizontal, están estos dos perros. Lo que se raspó es lo que está al lado del que sería el blanco. Y ahí se va ocupando esta idea de sacar provecho o poder enriquecer. O sea que la línea es un elemento técnico que te permite poder enriquecer o sacar más provecho a la ejecución de esta misma. Entonces raspo y dejo trozos muy grandes de blanco, o como también el llegar al detalle, y uno puede hacer como una pequeña línea. Bueno, esta segunda pintura, anoté acá ya.
bueno, la pintura anterior sin cambiarla, no es necesario. La pintura anterior tiene por título El Pastor. Básicamente, esa pintura habla de estos dos perros guardianes que conducen a un rebaño. Es bastante simple la idea, el concepto que se trabaja en esta, que es como ser pastoreado, ser llevado, ser conducido. Y eso puede aplicar a distintas cosas político-religiosas y, no sé, de cualquier otra índole que tiene que ver con el que te lleven. Eh, Vamos a dejar esa. Esta segunda obra tiene por título El tiempo en la pradera y que está inspirada básicamente en iconografía eh, creada para dioses, eh, vengo anotado, prehispánicos. Puntualmente hay una fuerte inspiración dentro de la iconografía maya, azteca, que crean sus propios dioses. Mestizo habla mucho de los dioses. Habla de este dios que viene desde Europa y habla también de este dios, de estos múltiples dioses que existen para estas otras culturas prehispánicas. De hecho, ese es dentro, en los límites que juega Mestizo, que habla de todos los dioses que están presentes. Es una mezcla, siempre intenta hacer una mezcla. Quisiera volver a la anterior, por favor. Voy a tratar de ser más breve en cada una, pero me gustaría hablar, claro. El tiempo en la pradera. Bueno, básicamente este es un dios que transita por el campo. Este ser habla de la vida y de la muerte. Y es la representación de cómo este dios muy poderoso, creado, es una invención mía, que tiene mixtura y sin duda, no pretendo ocultar que mis referentes máximos son el arte prehispánico. De hecho, lo que hago es volver a levantarlo también con mezclas que me atrevo a poner en ello. Y para terminar la idea con esta pintura, es un Dios que habla de la vida y de la muerte, y transita en la naturaleza porque es algo natural, algo a lo que no podemos escapar. Eh, ya, ahí me escucho, ¿está bien? Me imagino que sí. Ya. Escucha muy bien. Ya, perfecto, gracias, gracias. Esta tercera pintura, Ocaso y Héroe, como mencioné hace un rato atrás, bueno, desde la llegada del español a América en el siglo XV, ya nos saltamos al siglo XVII, XVIII, donde ya existe la República en Chile, 18 y 19, ¿no es cierto? Del 1800. Esta es una pintura que alude a eso, a la República en Chile, como esta suerte de ser que es una chaqueta, es una persona, pero también es un caballo, responde como a seres mitológicos, y que alude al héroe también, habla de una élite por la vestimenta que tiene como esta idea de ¿cómo pienso como en el David, como en Napoleón Bonaparte? Bueno, Antonio, me acuerdo cuando comentábamos tus trabajos, o sea, especialmente esta fase, tú nos mencionabas que te interesaba mucho la pintura republicana chilena, los primeros retratos de los próceres, incluso mencionabas a José Gil de Castro como una referencia importante. Gracias, profesor. Sí, perfecto. Muy bien. Tomando esa línea, me escapo un poco, lo siento. Tomando esa línea, lo que dice el profesor el Renzo, claro, esta pintura sin duda, como mencioné en la anterior, que tiene una referencia bien importante a la iconografía de pueblos prehispánicos, esta pintura sin duda que se enlaza y calza con la pintura republicana en Chile, hablando puntualmente de José Gil de Castro, que es un pintor peruano que reside en Chile en ese periodo y el cual
está muy bien posicionado acá y todos los militares quieren retratos de él. Entonces sí, existe esta idea como del retratarse para pasar a la historia, a través de la historia. Entonces, de ahí nace esta idea de generar este ser, que es como un militar que representa muchos valores que para algunos son muy buenos. Yo hago esta suerte, esta mezcla como de ser extraño, que está lleno de simbolismo y que alude a cosas muy específicas. Por ejemplo, al saqueo o al robo o la explotación indiscriminada de recursos naturales. Por eso en el tercio inferior horizontal se ve las montañas que alude como al cobre. Eh, Eso sería como en general esto. El barco que viene con esta idea de trasladarse de un lugar a otro, de llevarme cosas en el barco, la corona. Eh, Eso sería harto simbolismo presente en cada elemento que compone esta figura. También quería mencionar que decidí políticamente que en Mestizo hay mucho movimiento, las obras son bien como caóticas, me cuelgo un poco de la tendencia artística que es el barroco, guardando las proporciones por supuesto, donde existen muchos elementos dispuestos en el plano, que permite que la composición sea bastante dinámica y llena de elementos que dicen mil cosas. O sea, pudiésemos hablar en la tarde de los detalles que tiene, pero en general es esta ocaso y héroe que habla de la muerte de este ser. Eso sería con esta pintura, por favor. Eh, Esta es una pintura circular que tiene por título El Gran Pez. También es grafiado sobre PVC. Todas las pinturas que vamos a ver tienen la misma técnica. Básicamente, esta pintura habla de un ser. Voy a tratar de ser más simple en realidad con esto. Tal vez para dejar un tiempo como para conversar, charlar o preguntas que tengan. Además que no quiero tampoco matar lo que es la obra para mí o lo que puede llegar a ser para usted, sino que voy a dar como indicios desde donde me posicioné yo para poder crearla. Tenemos un ser, mire, yo me inspiré en una revista. Yo colecciono, no sé, portadas de revista, alguna foto que me llama la atención y sin duda que son fuente de inspiración para poder hacer trabajos posteriores. Y recuerdo que esta fue una revista antigua que encontré y era una publicidad hecha, era un dibujo. Y en esa publicidad hacían alusión como al tener una idea. Esa persona que tenía una idea, tenía esa idea física, concreta, plasmada en su cabeza. Entonces de ahí nace este ser que tiene en su cabeza esta idea como del gran pez que se come al pez más chico. Es como eso de lo que habla esta pintura. Y tiene estos dos símbolos, que es el huevo, que es el nacimiento, con esta serpiente, que en distintas culturas y distintas épocas ha servido para mil cosas, pero dentro de todo lo que he leído, lo que yo, dentro de lo que me cuelgo es como de que es conocimiento, de que puede ser sabiduría y de que son como ideas, cosas buenas o cosas malas que te pueden decir y que tú puedes tomarlas, hacer algo con ellas. Esa es como la idea del gran pez. Y que hace alusión a que dentro de esta historia uno puede tomar mejores decisiones para hacer o lóbulo temporal. También sigue de la mano con esta, también se enlaza con esta idea de seguir el formato circular, que me parece interesante. Lóbulo temporal habla específicamente del músculo que tenemos en este costado, y ese músculo se llama lóbulo temporal, y yo hago un pequeño desplazamiento a la inteligencia, al cerebro, y que esta también es temporal. Podemos ser brillantes en algún momento sobre algo, pero por su contraparte también podemos ser ridículamente torpes para decidir cosas.
todo esto enmarcado en este proceso o en este cuerpo de obra que habla sobre dos mundos que se encuentran. A las buenas decisiones que se tomaron, a las malas, no sé, en fin. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta pintura tiene por título La colonización. Es un juego de palabras que habla del culo y la colonización. Entonces, que se habla de que fue algo como nefasto, algo malo. Esta pintura ya no pertenece al total del cuerpo de obra de Mestizo, pero igual es importante porque fue el inicio, fue la primera pintura que yo ejecuté donde ya recién venía medianamente descubriendo lo que era la técnica y, y, y eso. Básicamente habla de la llegada del español a América, con seres zoomorfos que avanzan, que se encuentran. Vamos a la siguiente, por favor. Esta pintura tiene por título Éxodo. Y esta pintura, claro, esta ya es más cercana en los años, es una narración contemporánea. Éxodo tiene que ver con la crisis migratoria de Europa que ocurrió en el 2015-2016, donde fue una migración forzada una migración forzada por conflictos armados en Europa. Entonces, en la televisión mostraban, no sé, reportajes, cosas donde la gente iba en balsa, en barco, donde moría. Y bueno, obvio, a mí me tocó profundamente y dentro de eso nació esta idea de generar un barco, como estos mismos barcos que llegan de Europa a saquear América, pero este es otro barco, un barquito pequeño, donde la gente lleva todos sus sueños, todas sus cosas, sus pequeñas posesiones materiales e intentan avanzar con ellas. Habla de esa brutal desgracia ocurrida hace un par de años y que uno, claro, fácilmente olvida. Entonces tomé la decisión de hacerlo pintura. Podemos avanzar a la siguiente, por favor. Nos queda un pequeño rato, así que vamos a avanzar un poco. Estas pinturas que avanzan nomás porque las tres se van a juntar al final. Esta pintura tiene por título El desembarco. Es una de tres que conforman la obra principal de esta muestra. Como dije, está conformada por tres pinturas, es un tríptico de grandes dimensiones, en la cual la que ya pasó primero, tiene por título El desembarco, básicamente es cuando llegan los españoles a América y se grafica de alguna manera estos seres, cómo avanzan entre las ramas, entre las flores y fauna. Y también un poco del encuentro con otros seres que son de esta América prehispánica. Esta pintura del centro tiene por título El trono, y el trono habla de esta suerte de Dios que responde a un trono, que tiene una corona, que está en el cielo, que hay que llegar en una escalera, tiene una escalera donde existe este Dios que se escapa, porque básicamente en esta pintura del trono Dios no está. Es como cuando ocurren estas, no sé, eventos atroces para la humanidad, que es como ¿dónde está Dios? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cómo nos vamos a salvar? Apela a la espiritualidad de las personas y en qué nosotros nos refugiamos como para poder decir, help, ayúdenme, hagamos algo. Dios. Vamos a avanzar a la siguiente, que es la tercera, que con esa se cierra el tríptico central de la muestra. Ahí, claro, inicia y cierra. Tenemos el inicio con la llegada del español, tenemos el trono que está en el centro, que hay un Dios que no está para ningún lado, ni para el que llega a América, ni para el que está en América. Y en este otro lado tenemos los originarios, que habla de estos pueblos prehispánicos, pueblos originarios de América, que están observando la llegada de estos seres. Van en su búsqueda, curiosos también dispuestos a la lucha. Antonio, mientras va corriendo, mientras vamos revisando
mestizo, mientras vamos caminando por la sala, ¿no? Perfecto. Por mientras te podría comentar algunas preguntas que ya nos está haciendo el público. Ya, pues eso sería interesante. Teresa. Vámonos, por favor. El profesor Gabriel Saldías pregunta, lo mestizo nace de la mezcla. ¿Cómo se ¿Sí? articula la hibridez en tu trabajo, Antonio? ¿Cómo se articula esa hibridez? Bueno, dentro de lo plástico visual, yo lo articulo desde la investigación. Existe harto material que habla sobre qué cosas o qué tipos de arte se hacían antes de que llegaran los españoles a América, qué se comenzó a hacer cuando llegaron, cómo se fueron creando o mixturando estos dos, y de ahí me llama fuertemente la atención y decido mezclarlo. O sea, siempre ha sido una mezcla. Desde que llegó el arte europeo a través de los virreinatos del Perú y de México a Chile, siempre ha sido una mezcla. Entonces, básicamente lo que a mí se me ocurrió es cómo replicar lo que se hizo hace mucho rato, y que me pareció interesante llevarlo a este formato y a esta técnica. Esa hibridez ha estado desde siempre. De hecho, quisiera profundizar un poquito más sobre eso. Eh, Como no necesariamente siempre traían obras de Europa a América, lo que se hacía era realizar réplicas de estas mismas. Pero estas réplicas también eran ejecutadas por ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo decir? Por población americana, que sin duda al ejecutar ellos con sus propias manos esta reproducción pictórica o ya sea de cualquier otra cosa, ya tenía sus manos de originario de América. Y esa mixtura es la que a mí me atrapa y yo digo, bueno, por aquí hay algo interesante que pudiera desarrollar. Eso se Acá, responde. por supuesto que sí, maestro. Acá hay otra pregunta que nos deja nuestra decana, María Sandor. Eh, eh, Dice, en particular me interesa preguntarte por el soporte con el que trabajas. ¿Por qué has escogido trabajar con la luz? ¿Qué relación tiene esta elección con el imaginario que despliegas en tu obra? Ah, perfecto. En relación al soporte que se eligió, básicamente tiene que ver con una posición un poco verde. O sea, el azar me llevó al PVC, pero después decido que es basura, que se puede llevar a la calidad, o sea, al contexto artístico, se puede generar una obra de arte. Y lo lumínico fue algo azaroso que con el pasar del tiempo se fue transformando en lineamientos sumamente importantes en la construcción conceptual de la obra. Lo lumínico tiene que ver con Dios, tiene que ver con ver estos dos mundos o como visiones. Y Dios es luz, y de ahí enlazo esta idea Dios-luz, y aparte que es un elemento técnico que me permite poder potenciar y poder hacer brillar la técnica. Entonces hay cosas que son conceptuales y hay cosas técnicas que sin querer y bueno, por fortuna para mí, se fueron cuajando de la mejor manera y llegamos a este resultado. Y eso, la luz es Dios. Dios está presente en el total de esta muestra. Bien. Alén Hidalgo también pregunta respecto quizás a una pintura que ya pasó en el video, pero de todas maneras creo que es importante en el sentido de cómo tú trabajas la iconografía. Alén pregunta, ¿qué representa que no tenga cabeza? Se refiere seguramente a uno de los personajes No, que claro. estaban en las obras anteriores. Sí, no, perfecto. Es súper específica su pregunta. Pero bien, el que no tenga cabeza básicamente habla como de algo genérico. O sea, si se representa, en ese caso, la pintura que yo estoy seguro que está mencionando, que es Ocaso y Héroe, habla de una chaqueta militar. Entonces habla de una institución, habla de un pensamiento, habla de una corriente ideológica. Más que ponerle una cara, me parecía como resolviendo en lo formal algo más genérico. Esa es la respuesta específica para eso, que por qué no tiene cabeza. Porque es una idea, no es una persona. Perfecto.
Ahora tengo una pregunta de la profesora Pía Cordero, que dice: hola Antonio, antes que todo felicitaciones. Tu trabajo es excelente. Me gustaría preguntarte por la función de la luz en las proyecciones. Al comienzo de la exposición mencionaste que es una proyección analógica. ¿En qué consiste el mecanismo de proyección y cuál es la relación de la temática de las obras con lo analógico? Ya, perfecto. Qué buena pregunta, interesante. Nuevamente vuelvo a contar que un hilo conductor de la muestra es la luz, que habla de Dios, habla de múltiples dioses. Dentro de lo formal, de lo técnico, es un elemento que me permite poder sacarle mayor provecho a la técnica que ejecuto. Y la tercera pregunta de lo analógico, básicamente tiene que ver con la utilización de algo tan simple como una ampolleta o una linterna. Cuando uno acciona estos dos elementos, me pasa que, por ejemplo, la proyección análoga tiene que ver con el proyectar la sombra de un objeto. Esos cráneos que se proyectan en la pared, si bien pudiesen ser proyectados con un data show, me gusta más esta idea de volver un poco más atrás, como algo más primitivo, y ocupar una lámpara, una linterna que proyecta esa luz. Eso sería lo analógico, lo manual, que se refiere a lo artesanal. Y vuelvo a repetir, creo que es muy importante igual, y que bueno que les llame la atención, el elemento lumínico habla de Dios, siempre está presente, diversos dioses. Mientras seguimos recorriendo la exposición, Antonio, yo tengo otra pregunta que tiene que ver con tus criterios de composición. ¿Cuál es la relación que tú tienes con el formato? En el sentido que en la mayoría de tus trabajos que vemos, tú tiendes a, yo no quiero decir saturar el formato con imágenes, pero sí hay una especie de explosión de iconografía que de alguna manera se podría acercar a esta idea del barroco, digamos, latinoamericano, ¿no? El que está Claro, presente en muchas de las iglesias, sí. México, Perú, etcétera, dado que tú siempre haces ese enganche con lo religioso, que es muy especial en este trabajo, cómo lo religioso marca una especie de halo, ¿no? Una especie Sí. de aura, ya que mencionabas lo de Benjamin. ¿Qué pasa con eso del barroco? Bueno, básicamente es una tendencia que a mí en lo particular me gusta mucho y, y justo calza y se acomoda mucho en mi ejecución, ya que cada obra habla de tantas cosas, hay tantos elementos que simbolizan, hay tantas ideas presentes en esta, y pasa que a nivel formal, en la creación, en la ejecución de la obra, me parece sumamente interesante tener, por decirlo de alguna manera, obvio, como atrapado al espectador en esta, que, que rebota en múltiples diagonales. El recorrido visual para mí es sumamente importante. El, hay esquemas previos antes de la ejecución de una pintura que realizo para poder llegar de alguna manera a acercarme a esta tendencia que es el barroco y que a mí me llama fuertemente la atención y es algo que me acomoda y me gusta mucho. Y dentro de esta suerte de relato donde... Eh, disculpa, me distraigo con las preguntas. O sea, nada, pues, esto barroco a mí me parece entretenido. Una de las cosas que no mencioné y que ahora voy a contar es que me gusta que tenga muchos elementos, me gusta que estos elementos te atrapen, me encanta el detalle. Por eso, qué bueno que hace un rato tú, profesor, mencionaste a José Gil de Castro, que una de las particularidades de su obra es el detalle, pero minucioso. O sea, donde se pueden ver los trajes de las personas con el hilo con el que fue bordado. De alguna manera repliqué eso. O sea, como que uno viene como con estas ideas, no sé, como que te gusta algo y como que lo atrapas, te apropias de este.
Y eso sería como una respuesta para por qué esas composiciones medias barrocas, llenas de cosas, me parecen atractivas. Eso es lo que ocurre con esto. Tengo otra pregunta de José Mella, Ya. quien hace la siguiente, digamos, lo presenta de este modo. ¿Cómo ha sido la evolución de tu proceso creativo después de haber egresado de la carrera? ¿Y cómo ves tú ahora la relación entre lo académico y lo más experimental? ¡Wow! Una pregunta. ¡Qué pregunta!, ¿no? Voy al revés, con la última. Bien. Bueno, es algo que he pensado bastante. No sé, conozco gente que quiere estudiar arte, hay gente que no estudió arte y que tiene resultados muy buenos. No sé cuál es la receta, pero no sé, a mí me funcionó bastante el haberme formado desde la academia, el entender cómo se construyen las cosas para más tarde poder deconstruirlas. Y, y me sirvió mucho el entender la academia para después no utilizar la academia de alguna forma, por decirlo. No sé, utilizando soporte alternativo, pero sí volviendo, por ejemplo, a elementos compositivos y que son importantes en la ejecución de una obra. O sea, puede ser muy experimental, pero aún así estoy utilizando estructuras que fueron creadas hace mucho tiempo atrás y que se han ido replicando a través de la historia del arte y que yo sin duda creo que va a seguir de esa misma manera o avanzando, o mutando. Un profesor que tuve alguna vez dijo que la historia del arte era pendular. Entonces siempre es cosas que se van replicando. El tomar esta idea como, no sé, tomar figuras o creaciones prehispánicas, mira cuánto atrás estoy volviendo, en el pensar en arte republicano y hacer esta mixtura y hacerlo contemporáneo. Wow, sin duda que es muy interesante y hablando como de la fórmula, no hay fórmula, a mí me funcionó el estudiar y formarme para después de formarme. Y la primera pregunta, profesor, disculpe, ¿me la repite? No me acuerdo. Pasa a No, veces, ¿ves? no, estaba con la pregunta de José. De Sí. José. Ah, no, por eso me Claro, que refería, que hizo tenía dos dos partes. preguntas. Sí, sí, no, Dos aquí la preguntas. tengo. Claro, la primera se refería a la relación entre lo académico y lo experimental, que es lo que acabas de responder. Ah, ya. Y la anterior se refiere a la evolución de tu proceso creativo Ya. después de haber egresado de la carrera. Interesante porque marca, digamos, cambia todo tu contexto de vida al dejar de ser estudiante y entrar al mundo, digamos, profesional. Tú como artista visual, deben pasar muchas cosas en tu cabeza. Y eso afecta, por supuesto, tu proceso creativo. Sí, sin duda. La verdad es que el ambiente no es tan calmo ni el más favorable porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Hay que entender que es complejo vivir del arte y hacer arte y vivir de este. No sé, a mí me ocurre que después de salir de ser un estudiante, soy una persona que tiene que resolver muchas cosas y a la par seguir siendo artista. Entonces, una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho, y lo digo, eh, no sé, con harto cariño también, que es como ser muy porfiado. Ser muy porfiado, ser muy catete, golpear mil puertas. Muchas te dicen que no, muchas no hay espacio, tu trabajo es malo, no tienes experiencia. Pero es como muchas cosas que nos toca enfrentar, es como cuando vas a una primera pega, te dicen que no tienes experiencia. Pero el ser porfiado me ha llevado a esto y creo que sin duda le puede funcionar a muchas otras personas y se me fue un poco la cosa, lo siento. Muy bien. Bueno, en realidad aquí se nos están ocurriendo varias preguntas. Podríamos pasar mucho rato más en esto, pero tenemos que ser respetuosos también con el tiempo que hemos asignado para esta ceremonia. Si te parece, dejamos hasta aquí Sí, el paseo que tú nos has dado por la exposición. Hemos hecho un paseo virtual. Nos has llevado como si tú fueras el guía de sala, como si tú fueras un monitor, así como lo fuiste hace un par de años. Eh, y, y no sé, yo al menos yo tengo la impresión de que ha funcionado muy bien.
Aquí estamos viendo ya, esta es la última obra que tú pedías que estuviera acá en el recorrido, ¿no? Sí, sí, qué bueno, va a ser breve. Esta fue una obra que ejecuté y realicé en la Galería de la Católica de Temuco. Siempre me ha gustado un poco este como desafío donde ya tengo la fórmula, por decirlo de alguna manera, 14 obras que se van a montar, que uno se tiene que enfrentar a lugares distintos, iluminaciones distintas, pero siempre llevo como un par de objetos, un par de cosas que me pueden servir para generar una obra en el mismo lugar. Y esta obra fue una de las que salió, que fue el 2018 que fuimos con Mestizo a la GAUCT, y podemos ver que hay un textos, plotters de corte, que eran de la exposición anterior que estaba ahí, y que cuando yo llegué, más que basura, me pareció algo interesante. Y bueno, mira, volviendo a que el soporte de Mestizo es PVC, esto es lo mismo, es plástico. Entonces lo reutilizo y creo esta instalación lumínica que se hizo para la Católica de Temuco. No se ha replicado en otro lugar porque fue hecha en ese momento y en ese lugar determinado para la U. Y es algo que me ha seguido a los lugares donde voy a exponer, que lo encuentro extremadamente entretenido, como de ponerte el desafío de ir con lo que sea y armar. Básicamente la idea ya está, es ver qué posibilidades hay y con qué pequeñas cositas se puede armar algo. Eso sería esa obra que hice, que no tiene Sí, título. qué bueno que comentas cómo fue hecha, porque reafirma un poco el sentido, la esencia que tiene Mestizo. En ese momento tú nos contabas que básicamente recogiste los pedazos de plotter que estaban en el suelo, que eran de exposiciones anteriores, y los reorganizas en una superficie y le otorgas un nuevo sentido. Sí. Se crea una imagen que antes no estaba, ¿no? A partir de lo que tú has Claro. recogido, a partir de lo que el resto ha olvidado, ¿no? Ha Sí, desechado, ¿no? repensar las cosas. Mira que, bueno, al inicio la verdad es que este formato está un poco confuso, pero claro, me gustaría decir unas cositas que las tengo más claras ahora mismo que Por hemos favor, dígalas, avanzado. dígalas. Claro, a mí me pasó que cuando estuve en proceso de la creación de mi tesis, de mi examen de título, una de las cosas importantes que yo descubrí es que, claro, la historia está escrita por los vencedores. De aquí nace esta idea de colgarme de este concepto que tiene que ver con la historiografía, que es la ciencia que estudia estos mismos sucesos y en realidad puede llegar a pesar si es cierto o no es cierto, o reescribir algo nuevo. Y de aquí nace, de ese punto de reflexión, nace totalmente como a nivel espiritual estas ganas de replantear una historia, de recontar una historia a través de la pintura. Que si bien hace un rato comentábamos que tal vez si yo fuera bueno para escribir no haría pintura, tal vez escribiría. Pero de ahí nace esto. Mestizo es parte de mi historia, es parte de lo que yo quiero posicionar como tal, de no creer todo lo que escribieron, ni de que todos esos fueron los vencedores, sino que aquí hay otra historia y que puede volver a ser escrita, o sea, replanteada, repensarla. No tiene que ver con borrar algo, tiene que ver con que existan otras opciones. Eso siento que es como el espíritu importante que tiene este cuerpo de obra que no desarrollé de la mejor manera al inicio, pero eso quería mencionar. Muy bien, Antonio, te queremos agradecer profundamente. Ya hay muchas felicitaciones aquí en el chat. Muchas personas que te están felicitando muy Gracias. calurosamente respecto del gran trabajo que has realizado como artista visual. Eh, Gracias, profe. sí, bueno, como ustedes verán, ya hemos hecho el recorrido general respecto de la exposición Mestizo, de la mano de su autor, de su creador, Antonio, pero el material de la exposición Mestizo va a quedar alojado en la página web de nuestra galería. Ahí ustedes lo pueden ver. El acceso es bastante sencillo y con lo primero que se van a encontrar es con el material de texto que se ha trabajado para esta exposición, y a su mano izquierda se despliegan todas las obras que ya no están en el formato video como lo acabamos de ver, sino que están en el formato de imagen fija, ¿m? Para que ustedes puedan revisarlas
con calma, para quienes no conozcan la obra Mestizo, verán que hay que tomarse un tiempo para ver cada una de las obras. Requiere su tiempo, como ustedes pueden ver, ahí se puede ampliar. Entonces van a poder revisarlo con tranquilidad. Ahí están los textos. También, obviamente, bueno, esta ceremonia la hemos difundido en otras plataformas, en YouTube, Instagram, Facebook, y también lo que está presente en el sitio web es el catálogo de Mestizo, que lo hemos preparado para que ustedes lo puedan revisar. Está Muy lindo. sí, está en la medida, o un poco recordando lo que en algún momento han sido los catálogos impresos. Hemos querido mantener ese mismo espíritu y presentárselos de este modo. Ahí lo pueden ustedes también revisar. No sé si, Antonio, querrás comentar algo al respecto. No, nada, o sea, sí, quiero agradecer el trabajo de todos ustedes, que me parece a la altura, muy profesional, súper comprometido. Estoy feliz de volver a la casa, como tú bien decías, profe, claro, yo me formé ahí, así que para mí es re interesante e importante. Y nada, pues, también hay otros artistas por ahí que son re buenos, que tienen una postura bien interesante para poder revisar. Y eso, pues quiero agradecer. También pueden revisar, no sé, mi Instagram. Tal vez podemos tener charlas en relación al arte o comenzar a hablar un poco más sobre la muestra a las personas que tal vez tienen unas dudas o simplemente charlar de arte. Así que eso, profe. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, profe, por tu tiempo y a todos los que hicieron posible esto. Gracias. Mientras digo las palabras finales, tú puedes ir revisando el chat. Antonio, vas a ver todas las demostraciones de cariño Ya lo que voy a están ahí ver. planteadas, Gracias. muy importantes para el trabajo creativo, Sí, sin duda que sí. sentir los afectos. Súper. Eh, y ya cerrando esta inauguración de Mestizo, nuevamente agradecerles a todos ustedes que hayan estado acá en esta tarde que se nos ha hecho, nos hemos sumergido, ¿cierto?, en el barroco, en la imaginería barroca de Antonio, nos han acompañado Gracias. en este momento. Eh, Agradecerles que hayan estado acá. Quiero agradecerle también muy profundamente al equipo de la galería que ha hecho posible este montaje que estamos presentando ahora, a Melba San Martín, Rodrigo Gallardo, José Mella, quienes son del equipo de la galería. También le quiero agradecer al profesor Martín Pupe, quien nos apoyó en los ensayos, en la parte técnica, para poder garantizar de que este evento saliera de la mejor manera posible. También, por supuesto, agradezco a mis colegas de la Dirección de Extensión, que están detrás en bambalinas, garantizando que esta actividad se desarrolle de muy buena manera. Antes de terminar, contarles que mañana nosotros seguimos con actividades vinculadas con egresados. Mañana va a las 3 de la tarde, también les enviaremos, por supuesto, los enlaces correspondientes. A las 3 de la tarde iniciaremos un ciclo, unas jornadas que hemos denominado jornadas de investigación-creación. Es la exposición en vivo de una selección de ex estudiantes de nuestra universidad que han egresado de la carrera el año pasado y que debido a la gran calidad tanto de sus exámenes como también del compromiso y la calidad del trabajo creativo y teórico que han desarrollado como estudiantes, es que pensamos que ya a esta altura, siendo licenciados en arte, deben exponer, presentar su trabajo, deben compartir sus experiencias investigativas creativas en el contexto de la academia. Van a ser 2 jornadas, una empieza mañana, como les digo, a las 3 de la tarde, y la otra un poquito más adelante. Esto lo menciono, Antonio, porque tanto Mestizo como las jornadas de investigación-creación están dentro de la idea de bienvenida a nuestros estudiantes nuevos y a los que no son nuevos también, para que conozcan el trabajo disciplinar que se realiza
desde cuando ya egresas, ¿no? Cómo lo enfrentas y cómo lo proyectas. Así que eso, estimado Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir Mestizo con nosotros. Gracias a ustedes. Estoy muy feliz. Así que gracias a todo el equipo nuevamente. Muchas gracias. Adiós. Que estén muy bien. Nos vemos prontamente con más exposiciones. Muchas gracias.